una primera exposición el domingo, tras anterior, del capítulo 1. Ahora vamos a ver el capítulo 2. Ruth es un pequeño libro de 3 capítulos que está después del libro de los jueces, y la historia que narra sucedió en el tiempo de los jueces. Ya vimos que un hombre llamado Elimelech y su esposa Noemí y sus 2 hijos salieron de Belén, ese mismo Belén de Judá, donde después, años después nació Jesús. Ellos salieron por causa de una hambruna y se fueron a Moab, de aquel lado del Jordán, es decir, fuera del territorio de Canaán o del territorio de Israel. Allá sus 2 hijos se casaron con mujeres moabitas, mujeres que no son del pueblo, no eran del pueblo de Dios. Y esos 2 muchachos, los hijos de Elimelech y Noemí, murieron 10 años después de matrimonio o después de que llegaron allá, murieron. Y Noemí entonces se vio sola, porque también el marido había muerto. Sin el marido, sin los 2 hijos, pues entonces regresaron o se prepararon y regresaron a la tierra de Belén, de Judá, en el territorio de Israel. En el capítulo 2 vamos a ver entonces bajo el título Pariente Redentor a la vista, la continuación de estas exposiciones. Regresar a su tierra natal luego de la muerte de su marido y de sus 2 hijos no fue fácil para Noemí, como tampoco lo es para ninguna persona que luego de irse tiene que regresar porque no consiguió los sueños que buscaba. Tampoco fue fácil para Ruth, aquella moabita, aquella extranjera, pero que se casó con un israelita, con uno de los hijos de Elimelech y Noemí. Tampoco para ella fue fácil salir de su tierra natal e irse a la tierra de Judá, a la tierra de Belén de Judá, en Israel, una tierra que no conocía. Llegar a una tierra nueva, con nuevas costumbres y una nueva situación, implicaría, por un lado, esfuerzo y voluntad para adaptarse a la nueva situación, pero sobre todo implicaba fe en el Dios de Israel, del cual ella había aprendido de su marido. Fe para confiar en ese Dios que tenía un propósito nuevo para ella en tierra nueva y en situación nueva. En el capítulo 2 de este breve libro bíblico vemos a Dios moviendo las circunstancias para conseguirle un nuevo marido a Ruth, y una moabita como ella, prosélita, que se había unido al pueblo de Israel. La vemos ahí ejerciendo fe en ese Dios y también ubicándose o estableciéndose en una nueva tierra. Dios forjaría en ella un futuro maravilloso, no solo proveyéndole un nuevo marido que la conectaría con el futuro rey David, sino más que eso, conectándola con la línea del Mesías, el Redentor prometido por Dios para su pueblo. Cuando Ruth entró en Belén con su suegra Noemí, albergaba un futuro mejor en el que dejó en Moab. Pero los cambios más importantes en nuestras vidas no son las perspectivas profesionales o la perspectiva de un nuevo futuro material. Los cambios más importantes en nuestra vida es lo que hace Dios en nuestros corazones, en nuestras actitudes. Lo más importante es que Dios trabaje con nuestro carácter, que Dios trabaje con nuestras vidas y que nos prepare para aceptar su propósito, su plan, lo que Él tiene para nuestra vida. Al inicio de su comentario, Warren Wiersbe escribió lo siguiente: Dios quiere cambiar nuestros corazones antes de cambiar nuestras circunstancias. Si nuestras circunstancias mejoran, pero permanecemos iguales, entonces nos volveremos peores. El propósito de Dios en su providencia no es hacernos la vida más cómoda, sino transformarnos a la imagen de su Hijo. Una vez yo andaba en un carro público aquí en Santiago
y regaba estos trataditos que ustedes saben que yo escribo con cierta regularidad. Y un señor me dice que él aceptaría el evangelio cuando Dios le quitara, cuando Dios me quite esa mujer peleona que yo tengo, entonces yo me meto a la iglesia. Entonces le digo, pero usted está pidiéndole a Dios que le quite lo que usted cree que es el estorbo para usted seguir a Dios. Y a lo mejor después que le quite eso va a decir, no, porque tú sabes que yo no puedo dejar esto o aquello, y va a tener una situación nueva. Lo primero que usted tiene que hacer es venir a Cristo y las circunstancias van a cambiar conforme a su plan. Noemí estaba amargada por la pérdida de su marido y de sus hijos, y eso es natural entenderlo. Pero Ruth estaba abierta a los propósitos de Dios. Ella de Moab vino con su suegra a tierra de Israel, abierta a que Dios hiciera en ella su voluntad, y eso es positivo. Dios trabaja en aquellos que tienen un corazón abierto y una actitud dispuesta a aceptar el plan de Dios y la voluntad de Dios. Y ella lo hizo. Se sometió a todas las instrucciones de su suegra Noemí, que era que conocía al Dios de Israel y que conocía la tierra de Israel. Y Dios cumplió perfectamente en Ruth todo lo que se había propuesto. Bueno, en Noemí también. Pero quiero recalcar que Ruth estaba abierta a los propósitos de Dios. Nosotros también necesitamos someternos a instrucciones de la palabra de Dios para ver los planes de Dios en nuestra vida. Siempre digo que la vida cristiana no funciona automáticamente. Depende del grado en que entendemos y nos sometemos a la palabra de Dios. Uno se puede convertir a Jesucristo hoy, pero si no trabaja lo que es la vida cristiana, la vida espiritual, la vida de obediencia, la vida de someternos a Dios cada día, entendiendo su propósito y su plan para nuestra vida, entonces no vamos a crecer, ni vamos a actuar como cristianos. La vida cristiana hay que trabajarla. El estudiante que entra el primer día de clases al colegio o la universidad o la escuela o la institución educativa que sea, pero no hace absolutamente nada para aprender y para prepararse para los profesores y para prepararse para los exámenes que van en el transcurso, y sobre todo no se prepara para el examen final, va a terminar tan vacío de educación como el primer día. Nosotros tenemos que tomar la vida cristiana en serio y trabajar la vida cristiana y esperar de Dios sus planes, pero someternos a ellos con toda la actitud de uno que ha conocido al Señor Jesucristo como Señor, como Salvador de su vida. En el primer encabezado o punto de este sermón, vamos a ver en los versículos 1, 2 y 3 de este capítulo 2 que Ruth sale a buscar trabajo. Bueno, eso es lo primero que hay que hacer cuando usted llega a un sitio que usted es nuevo. Sale a buscar trabajo, porque no le van a llevar la solicitud para que la llene. Ni le van a decir, mira, aquí está todo resuelto. Cuando usted llega a un sitio nuevo, usted va, si no tiene todo eso arreglado ya, ¿dónde va a trabajar? Lo primero que tiene que hacer es salir a buscar trabajo. A menos que todo esté arreglado, tiene que buscar cómo se va a sostener. Así que en el versículo 2, del capítulo 2, leemos que Ruth le dijo un día a su suegra: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Bueno, desde la antigüedad, la ley de Moisés establecía que en los tiempos de cosecha, los dueños de fincas debían instruir a sus trabajadores, o los vendimiadores, le llama la Biblia, o recogedores de los frutos, que cuando estén recogiendo la cosecha no podían dejar todo pelado, las matas, no, había que dejar siempre algo, alguito había que dejar en la mata, para los pobres, Y en la arrancadera de los frutos, esos frutos que se caían, déjelo en el suelo. Dios estableció que esos frutos que caen en el suelo y esos que dejan en la mata son para los pobres que andan buscando qué comer. Así que vemos que Dios siempre ha pensado en los pobres. En Levítico capítulo 19,
Versículos 9 y 10 dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. En Deuteronomio capítulo 23 y 21 se repite ese mandato de Dios y la cobertura ahí se aumenta, ¿verdad? Como dicen, como usan la ARS. La cobertura ahí se habla de los huérfanos también y de las viudas. Dice ahí: cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero y el huérfano y la viuda. Entonces, parece que Noemí le había dado esa norma o esa enseñanza a Ruth. Entonces Ruth dice: pues déjame salir a buscar dónde que voy a recoger lo que vamos a comer. Y Dios siempre ha pensado en los pobres y en los desamparados. Y esa ley fue puesta para eso. Debemos pensar también nosotros en los pobres. Las leyes de los países llamados cristianizados deben también pensar en ellos y proveer algún tipo de ayuda sin eliminar el trabajo honrado. Porque el problema es que hay gente que quiere siempre quiere que le den, pero no quieren trabajar. Eso es otra cosa. Estamos hablando de los pobres realmente. Gente que no ganan suficientes recursos o no pudieron desarrollar, la sociedad no les dio todas las oportunidades, todas esas cosas. Hay personas que realmente necesitan ser ayudados. Y en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, se menciona eso. Al apóstol Pablo, cuando fue encomendado a la obra, los mismos ancianos de las iglesias, los pastores, le dijeron: una cosa te pedimos, piensa siempre en los pobres. Claro, estaba pensando principalmente en los hermanos. Y en esta situación, en este ambiente, Ruth sale a buscar dónde que va a trabajar para conseguir los alimentos para ella y para su suegra. Pero antes de decirnos que Ruth salió a buscar trabajo, el autor del libro comienza dándonos un dato muy importante para esta historia. Y nos presenta a un señor que era también coprotagonista de esta historia, un señor llamado Booz, con quien después se casaría Ruth. Dice el versículo 1 del capítulo 2 de Ruth: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. No dice más nada de Booz. Solamente nos da este dato para que ya vaya, esta escena, para que cuando se vaya desarrollando la película, o la novela, o la historia, entonces, y aparezca entonces este personaje en la vida de Ruth, entendamos y hagamos la conexión. Por el momento, esto es lo único que nos dice de Booz. Ahora, si usted se va al Nuevo Testamento, a Mateo, capítulo 1, ahí va a descubrir que Booz era hijo nada más y nada menos que de Rahab la ramera. Y usted hace esa conexión. Booz era hijo de Rahab la ramera, aquella mujer de Jericó que recibió a los exploradores, los hombres que mandó Josué a explorar, a espiar la tierra, y ella los escondió ahí en el granero y todo eso. Y el papá se llamaba Salmón, que no sé si es un diminutivo de Salomón, pero se llamaba Salmón. Y Rahab parece que dejó a Jericó y dejó sus malas prácticas, ¿verdad? Y se unió al pueblo de Israel. Tuvo un hijo llamado Booz. Qué interesante. Pero aquí en el libro de Ruth solamente nos dice que era un hombre, que era pariente de Elimelech y que era un hombre rico. Entonces, cuando Ruth salió a buscar dónde recoger los frutos caídos al suelo por la providencia de Dios, fue a parar a la finca de ese señor, Booz. Ella no sabía quién era Booz. Y estoy seguro que su suegra no le había hablado de ese personaje, que era familia de su marido fallecido, Elimelech, ni nada por el estilo. Fue más adelante que ella le habló de él. Noemí no le habló de Booz, ni ella lo conocía, es decir, Ruth no lo conocía, pero Dios tenía un plan. Aquí hay algo muy interesante. ¿Hasta dónde usted va a trabajar? Hasta eso le importa a Dios.
Y Dios tiene todo eso en su propósito, de una manera maravillosa. No es donde yo quiero trabajar, es donde Dios dice que usted va a conseguir trabajo. Usted puede repartir 1810, para decir un número grande, currículum en todas las empresas, pero lo van a llamar de donde Dios quiera que lo van a llamar. Y usted va a llegar donde Dios quiere que usted trabaje. No solamente para conseguirse el sustento diario de su vida, sino para que cumpla un propósito ahí. Cuando yo llegué a Puerto Plata con mi familia, que primero estábamos trabajando en una iglesia aquí en Santiago, en el año 91, 92, 93, por ahí, y creo que fue en el 94, 95, me fui a Puerto Plata, mis hijas estaban chiquiticas. Yo estuve allí varios meses buscando trabajo, y yo, caramba, cuántas cosas. Como desde el mes de mayo que me fui, del 94, hasta diciembre. En diciembre me llaman de un hotel donde trabajé, he contado muchas cosas de ese hotel. Y lo primero que me dicen, ¿usted ha trabajado alguna vez en hotel? Y yo, nada, no sé nada de hotel. La verdad, yo de hotelería no sé nada. Pero un hermano de la iglesia me consiguió un trabajo ahí. Y yo, no hay problema, yo aprendo lo que sé. Y allí entré. Pero qué maravilla, Dios me permitió trabajar allí y dejar un testimonio del Evangelio. Incluso dejar personas que por mi testimonio se convirtieron a Cristo. Y ya les he contado de aquel francés que en una habitación estaba a punto de darse un tiro, pero se le ocurrió, busquen un pastor para yo hablar con él, antes de darme un tiro. Y yo, Payán está por ahí, búsquenlo. Y gracias a Dios que él pidió un pastor, porque evitamos que se diera un tiro. Y le predicamos el Evangelio. Por supuesto, le quitamos el arma también y se la escondimos. Se la entregamos a la gerencia. Dios tiene control de todo, hasta dónde usted va a trabajar. Y Dios tiene un plan para que usted esté ahí. No solamente para que se gane el sustento, algo Dios quiere que usted haga en ese lugar. Dios hizo que Ruth fuera al campo de Booz, no a otro, porque Dios tenía un plan que incluía a Booz y a Ruth para la genealogía del Mesías a través del rey David. Tal vez caminó mucho, pasó por diferentes fincas o tierras donde veía trabajadores segando la miel, pero como que no le transmitía confianza. Pero cuando llegó ahí, a la finca de Booz, como que tuvo confianza y ahí entró y pidió permiso para recoger de los frutos que caían, y los trabajadores dijeron, sí, como no, entra y recoge lo que tú quieras. Ahí cayó en gracia y ahí ella tuvo la confianza. Dios la llevó providencialmente, o sea, Dios manejó las circunstancias conforme a su plan para que ella cayera en la tierra o en la finca de Booz, sin saber que ese iba a ser su marido, nada de eso, pero Dios estaba tejiendo su propósito. Allí le permitieron trabajar y ella se sintió en confianza. En segundo lugar, vemos en los versículos restantes, del 4 al 17, la mano de Dios a favor de Ruth. Ella pasó ese día recogiendo de los frutos y todo eso, y llegó un momento que era como la hora ya de la tarde, de almorzar y de descansar un poco. Y la Biblia dice en los versículos 4 al 16 que Booz se fijó en Ruth y dio instrucciones a sus trabajadores. Déjenla tranquila a esa muchacha, que ella recoja todo lo que ella quiera. Y hasta le dijo, y déjenle caer sus cositas también, para que ella recoja. No solamente lo que ella arranque de la mata, déjenle caer algo también. Yo no sé si fue que le cayó bien desde el principio, pero posiblemente, ¿verdad? Booz tenía, dice la Biblia, que ya Booz tenía referencia de ese personaje, de Ruth, pero no la conocía personalmente. Sabía que era una extranjera, sabía que era moabita, sabía que era viuda de un hijo de Elimelech y Noemí, y él era pariente de Elimelech, así que estaba entre familias. Y sabía que había venido con su suegra a vivir en Israel. Posiblemente no era muy común que una mujer esté entre los hombres en una finca recogiendo de los frutos, pero como era un lugar abierto para que los pobres recogieran de lo que caía en el suelo, estaba allí. Y cuando Booz preguntó quién era esa joven,
sus trabajadores le dieron una muy buena referencia. Mire, primero le dijeron que era una muchacha muy educada, que pidió permiso para recoger los frutos allí. Y era una mujer trabajadora. El encargado de los trabajadores dice que esto fue lo que le dijo a Booz. Versículos 6 y 7. Me ha dicho, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores, entre las gavillas. O sea que vino con educación. Ella no vino, yo vine para recoger los frutos, a mí hay que dejarme. No, yo digo, te ruego, dame permiso para recoger los frutos. Dice, entró pues y ha estado trabajando desde la mañana hasta ahora sin descansar ni un solo momento. Era educada, era trabajadora. Ya lleva 2 puntos. 2 puntos buenos, educada y trabajadora. Y a continuación, Booz habló con ella, le pidió que no se fuera para otra finca, sino que podía venir mañana y pasado mañana, y todo lo que ella quiera, venir aquí a recoger de los frutos hasta que se terminara la cosecha. En otras palabras, aquí está lo tuyo, aquí hay trabajo para ti hasta que se acabe la cosecha. No vaya a otro sitio a recoger, ven aquí sin problema. Y ahí fue que instruyó a los trabajadores a que le dejaran caer sus cositas también ahí para que ella cogiera una buena cantidad. Segundo, le dijeron que era una mujer humilde y una mujer respetuosa porque se postró y habló con sencillez. Dice el verso 10. Entonces ella, bajando su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia a tus ojos para que me favorezcas siendo yo extranjera? Digo, esto fue delante de Booz ya. Y fue entonces que Booz dijo que ya sabía lo que ella había hecho por Noemí y la bendijo. Dice el verso 11 y 12, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Que Jehová te recompense por ello y que recibas tu premio de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Claro, el premio era el mismo. Pero él no lo sabía. El premio para esa muchacha era que él se iba a casar con ella. Pero él está diciendo aquí que Dios te bendiga y te dé un premio y todas esas cosas. Me llama la atención esa frase de Booz en cuanto a Ruth. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. O sea, que Dios te bendiga porque siendo tú una mujer joven que podía ir detrás de los muchachos jóvenes y estas cosas. No, tú te quedaste con tu suegra y de tu tierra viniste para acá, la tierra de Israel, debajo de cuyas alas has venido a refugiarte. En otras palabras, el que venía a la tierra de Israel, la tierra de Dios, viene a refugiarse debajo de Dios también. Debajo de Dios también. Y eso nos recuerda que cuando vinimos a Jesucristo, vinimos a refugiarnos bajo las alas de la salvación que Cristo nos da. Otra cosa que vemos también es el fruto del trabajo de Ruth en el versículo 17. Dice que Ruth trabajó todo el día hasta la noche y recogió un efa de cebada. Bueno, para nosotros que no la medida para nosotros es libra, onzas y cosas así, no sabemos lo que es un efa. Pero el comentario del contexto cultural de la Biblia nos informa lo siguiente. Un efa era lo que normalmente representaba más de la ración mensual normal de grano que se les repartía a los obreros masculinos en todo un mes. O sea que ella recogió ahí comida para un mes entero, en un día, recogido. Claro, los trabajadores también le dejaban caer algo ahí extra por instrucciones de Booz. Pero eso ilustra lo próspera, lo trabajadora que era esta mujer. El tercer punto y último, un redentor a la vista. Versículo 18 al 23. Ruth volvió a la casa de Noemí y le contó todo lo que había ocurrido ese día y dónde había conseguido comida y cómo se llamaba el dueño del campo. Y cuando Noemí oyó, Booz, espérate, ese pariente de Elimelech, aquí hay algo. Ese hombre se puede casar contigo. Ese hombre puede ser el redentor que nosotras necesitamos. Y ahí entonces, al escuchar ese informe, Noemí
le dio esa información. Y le hizo dos cosas. Primero, alabó a Dios por su bondad. Bendito sea Jehová, dice el verso 20, pues que no ha negado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Con esas palabras está reconociendo que Dios no las había abandonado como ella pensaba. Al oír de la boca de Ruth dónde había trabajado y el nombre del dueño de la finca donde había recogido todos esos frutos, ella entendió, espérate, Dios está haciendo algo aquí. Pero mira qué coincidencia. Tú has ido a parar a trabajar a la finca de un pariente de mi marido y según las leyes que Dios había establecido, un pariente del fallecido debía casarse con la viuda. Y eso es lo que se llamaba redimir a esa persona y redimir sus posesiones. Eso es lo que se llama en el Antiguo Testamento un redentor. Claro, esa palabra después pasó al Señor Jesucristo, que es nuestro redentor. Pero vamos a hablar de eso más tarde. Y lo segundo que hizo es que informó a Ruth en cuanto a quién era Booz y lo que podía hacer por ella. Dice el verso 20, ese hombre es pariente nuestro, uno de los que puede redimirnos. ¿De qué está hablando? Hablaba ahí Noemí. Bueno, las leyes levíticas se había establecido la costumbre de que un pariente redentor, que en el original hebreo es Goel, cuando un hombre moría sin tener hijos, ese pariente, el más cercano disponible, debía redimir sus tierras, comprar las tierras que dejó el difunto y casarse con la viuda para darle un hijo. Y esos hijos que tenía con la viuda no eran hijos de él, sino hijos, se contaban como hijos del difunto. Y así entonces heredaban la tierra de su papá. Eran costumbres, leyes que Dios había dado. Eso significaba entonces que la mayoría de las veces tenían que casarse con la viuda y tener hijos para que el nombre del fallecido no fuera olvidado en Israel. Hay un caso en el libro de Génesis de un señor llamado Onán, que se registra su historia. Su hermano se casó con una mujer y él murió. Entonces Onán tenía que casarse con la viuda, ¿verdad? Y la Biblia da ese dato. Él como que no quería hacer eso, con esa costumbre, casarse con esa muchacha. Tal vez no le gustaba, no sé, pero las leyes decían que debía casarse. Y la Biblia hace resaltar que para no embarazarla, cuando estaba con ella, pues vertía en tierra, es decir, afuera, para que no saliese embarazada. Y la Biblia dice, Dios lo mató, porque no quiso darle descendencia a su hermano fallecido, que debía embarazar a su mujer, con la cual se casaba, para darle descendencia a su marido. Esa costumbre se hacía, primero, para que la tierra no pasara a otra tribu. Pues como las mujeres no se contaban, ¿verdad? En esa cultura, pues la tierra pasaban de varón a varón, ¿verdad? De hombre a hombre. Entonces, esas tierras iban a pasar a otra tribu. Entonces, para que eso no sucediera, entonces, el pariente más próximo del fallecido debía casarse con esa viuda para que las tierras quedaran dentro de la misma tribu. Dentro de la misma tribu. Y también para darle descendencia al hermano que no tuvo hijos. ¿Se acuerdan ustedes de aquella historia que le hicieron los fariseos a Jesús? De una mujer que se casó y no tuvo hijos. El marido murió y resulta que ese hombre que murió tenía 6 hermanos más. Entonces, vino uno, se casó con la mujer, también se murió. Y los 6 se casaron con la mujer y toditos se murieron y la mujer nunca salió embarazada. Nunca quedó embarazada. Y los saduceos, dije fariseo ahorita, perdón, es los saduceos. Los saduceos, por llevar la contraria a Cristo, le preguntaron, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 hombres será ella su mujer? Porque ya que todos la tuvieron. O sea, los saduceos no creían en la resurrección, pero querían, usted sabe, llevar la contraria a Cristo. Y como Cristo sí creía en la resurrección y enseñaba la resurrección,
Le dijeron, ajá, esta mujer tuvo con los 7, se casó con los 7. Cuando resucitan los muertos, como tú crees en eso, entonces, ¿de quién es que ella va a ser mujer? Porque los 7 eran de ella, fueron de ella. ¿Y qué le dijo el Señor? Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. Los ángeles no tienen sexo. Los ángeles no son ni varón ni hembra. Cuando se materializan y se presentan delante de los hombres, se presentan pues, como varón, porque ese es el sexo líder que Dios creó, ¿verdad? El hombre primero, después la mujer. Solamente hay un caso de un ángel que aparece en la Biblia que se cree que era un ángel en forma de mujer, en el libro de Zacarías. Una mujer que aparece con un efa, que se cree, no hay seguridad, que era un ángel. En ese caso es una mujer. Pero todas las veces que los ángeles se manifiestan en la Biblia siempre es con forma masculina. Bueno, los ángeles no tienen sexo realmente. O sea que no tienen práctica de sexualidad. Ni se casan ni se darán en casamiento. Y Jesucristo dijo, en la resurrección nosotros, aunque tendremos nuestro cuerpo con apariencia masculina o femenina, según el caso, no tendremos sexualidad, porque seremos glorificados a la semejanza de los ángeles. Bueno, mejor dicho, a la semejanza de Cristo. Y además, en el mundo venidero no habrá necesidad ni de placer ni de reproducción. En el siglo venidero, hombres y mujeres serán resucitados con un cuerpo glorificado, pero la sexualidad ni existirá ni tendrá expresión. Ni en el cielo, ni en el infierno vamos a pensar en la sexualidad. Los perdidos eternamente, lo que van a pensar en cómo salgo de aquí. Y los que estemos en el cielo, vamos a pensar qué bueno que estoy aquí, que de aquí no se sale. Así que no vamos a pensar en esas cosas que disfrutamos en esta tierra, sino de lo bueno que es estar en el cielo. Las tierras de Elimelech necesitaban ser redimidas por un pariente cercano. En este caso, el pariente cercano iba a ser Booz. Concluyendo, esta costumbre antigua es una maravillosa ilustración de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Jesucristo es nuestro pariente cercano. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo, para redimir a los hombres pecadores, cuando digo hombres, quiero decir hombres y mujeres, Cristo, siendo Dios y sin dejar su deidad, sin dejar de ser Dios, se hizo nuestro pariente porque se hizo humano, se hizo hombre. Juan 1:1 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Juan 1:14 y también el versículo 18. Nosotros no somos tierras, pero necesitamos ser redimidos, porque los hombres y mujeres de este mundo, todos somos pecadores. Necesitamos ser redimidos, es decir, comprados para salvación. Y eso es lo que significa la palabra redimir. Saldar una deuda por medio de un pago completo y satisfactorio. Cristo es nuestro pariente redentor, porque siendo Dios, se hizo carne, se hizo humano, igual que nosotros, claro, sin pecado. Y al encarnarse, vino a socorrer a la raza humana, es decir, a los pecadores, para redimirnos del pecado y de la perdición. Hebreos, capítulo 2, versos 16 y 17, dice, ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. En primer orden, la descendencia de Abraham eran los judíos, pero en el sentido amplio del término, la descendencia de Abraham, está pensando en toda la humanidad. Dios, en su gracia, proveyó que Cristo fuera nuestro pariente redentor. La redención que nosotros necesitábamos era de carácter moral, no de finca ni de tierra. Cristo nos redimió del pecado, no de la simple pérdida de tierras de un pariente fallecido. No pagó esta salvación preciosa con dinero o casándose con alguien.
Cristo pagó esta redención muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para redimir, es decir, salvar a los pecadores. Por eso, el autor de la Epístola a los Hebreos, hablando de esta salvación que Cristo proveyó en la cruz para los que se arrepienten y vienen a Cristo, le llama una salvación tan grande. Y dice, ¿cómo es posible que descuidéis esta salvación tan grande? De modo que esta figura del pariente redentor la aprendemos de esta historia de Ruth. Si usted aún no ha experimentado a Cristo como su pariente redentor, como su redentor y salvador personal, yo como ministro del Evangelio y predicador de su palabra, se lo presento en esta mañana. Cristo es el Salvador que Dios le mandó. Cristo es el Salvador que usted necesita, no hay otro, no hay más. Se lo ofrezco en el nombre de Dios como el único y verdadero Salvador de los pecadores. Y si usted no lo recibe nunca, entonces nunca entrará en el cielo. Porque el único camino a Dios es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay una puertecita trasera para entrar al cielo. Ni hay una ventanita que se le quedó abierta al arcángel Miguel. No. El único camino para entrar al cielo es Cristo. Si usted no lo aprovecha ahora, no va a ser salvo nunca, ni va a entrar al cielo jamás. Le predicamos a Cristo y se lo presentamos como el único Salvador que usted necesita creerle, aceptarle y convertirse a Él. Que el Señor la bendiga y le ayude en esta mañana pues a reflexionar y a tomar la decisión de tener un Salvador como Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra y te glorificamos, te bendecimos. Gracias porque Cristo, nuestro pariente redentor, se hizo nuestro pariente haciéndose humano como nosotros, pero sin pecado. Gracias, porque siendo sin pecado, su muerte en la cruz tiene valor de salvación. Nosotros te damos gracias porque un día nos iluminó el conocimiento de Cristo. Y nuestro corazón abrió la puerta para que Él entrase como nuestro Salvador. Usa tu palabra, Señor, en esta mañana, para que aquellos que no han dado tal paso, ni han experimentado tal salvación, en esta mañana puedan experimentarla. Bendito sea tu nombre. Gracias por Cristo Jesús. Amén.